El área sombreada de esta figura es 18 menos 3 raíz cuadrada de 11 unidades cuadradas. Fascinante ejercicio. Vamos a solucionarlo. Primeramente vamos a borrar el área sombreada. Luego vamos a trazar una línea desde este vértice de aquí hasta este vértice de acá del cuadrado que queremos encontrar su área. Trazamos esa línea y nos queda de esta forma. Lo que buscamos es encontrar dos triángulos semejantes. Ahora, pónganle mucha atención que por aquí tengo el triángulo grande, ¿no es cierto? Tiene ángulo de 45 grados y a este ángulo de aquí lo vamos a llamar ángulo alfa. Muy bien. Y ustedes estarán de acuerdo en que este ángulo de aquí también es 45 grados. Porque al trazar esta diagonal del cuadrado, dividimos el ángulo que antes era de 90 grados en dos ángulos, cada uno de 45 grados. Muy bien. Y fíjense que tenemos dos triángulos semejantes porque comparten dos ángulos, o sea, dos ángulos son iguales en ambos triángulos. Fíjense, en el triángulo grande está conformado por 45 grados y ángulo alfa. Y este triángulo de aquí, fíjense, también está conformado por el ángulo de 45 grados y el ángulo alfa. Como los dos ángulos son iguales en los dos triángulos, el tercer ángulo también debe ser igual y también pues eso quiere decir que los dos triángulos son semejantes. Luego los vamos a dibujar por aquí. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar los lados de los triángulos. Por aquí vamos a poder encontrar este lado de aquí, sabiendo pues que el valor del lado del cuadrado pues lo vamos a decir que es x. Vamos a decir que es x porque no sabemos cuál es su valor, ¿no? Entonces todos los lados del cuadrado es x. Y vamos a aplicar por aquí Pitágoras a este triángulo que se forma aquí, fíjense, con la diagonal que vendría a ser la hipotenusa. Entonces sabemos por Pitágoras que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de un lado al cuadrado más el otro lado también al cuadrado. Entonces la hipotenusa va a ser igual, fíjense, los dos lados son x, entonces me queda x cuadrado más x cuadrado. Muy bien, tenemos que la hipotenusa es la raíz cuadrada de 2 veces x cuadrado. Podemos sacar la raíz cuadrada de x cuadrado, entonces nos quedará x fuera de la raíz y dentro de la raíz nos va a quedar el 2. Fascinante. Tenemos por aquí ya uno de los lados del triángulo de aquí, fíjense. Tenemos este lado de aquí que es x raíz cuadrada de 2. Ahora, aplicando Pitágoras aquí también, porque sabemos que aquí también van a haber 90 grados. Porque aquí tenemos 90 grados y todo este ángulo de aquí debe ser un ángulo llano y de 180 grados. Y si aquí hay 90, entonces aquí también debe haber 90 grados. Podemos aplicar Pitágoras en este triángulo de aquí para encontrar este lado de aquí que lo vamos a llamar lado A. Muy bien, entonces A va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro lado también al cuadrado. Por lo tanto, vamos a aplicar aquí, la hipotenusa es esta, sería 6 al cuadrado, menos b al cuadrado, que vendría a ser el otro lado que mide x, ¿no? Entonces me queda de esta forma. A va a ser igual a la raíz cuadrada de 36 menos x cuadrado. Impresionante, tenemos también el lado A en función de x. Vamos a anotarlo por aquí, ¿sí? Entonces me queda 36 menos x al cuadrado. Todo esto dentro de la raíz, ¿no? Ya tenemos entonces este lado, tenemos este lado de aquí. Y con eso es suficiente para poder encontrar el valor de x, pues, con los dos triángulos semejantes. Entonces, vamos a dibujar los dos triángulos. Voy a dibujar por aquí el primer triángulo. Fíjense, va a ser el triángulo grande, ¿sí? Entonces por aquí tenemos los 45 grados, por acá arriba tenemos el ángulo alfa. Esto de aquí mide, pues desde aquí hasta aquí mide 5 y desde aquí hasta acá mide 6. Por lo tanto todo esto mide 11. Muy bien. Por aquí, esta parte de aquí va a medir, esto de aquí mide esta raíz de aquí y desde aquí hasta acá mide x. Por lo tanto esto de aquí mide x más la raíz cuadrada de 36 menos x al cuadrado. Perfecto. Ahora dibujamos este triángulo de aquí, ¿sí? Pero lo vamos a dibujar con los ángulos en el mismo lugar para no equivocarnos. Entonces, más o menos, vamos a dibujarlo bien, más o menos nos queda de esta forma. Por aquí también vamos a tener los 45 grados, el ángulo alfa. Y vamos a ver, esto de aquí va a ser lo que conecta los 45 grados con el ángulo alfa. 45 grados
es esto de aquí y el ángulo alfa es esto de aquí. Entonces este lado vendría a medir todo esto, es decir, x más la raíz. X más la raíz cuadrada de 36 menos x al cuadrado. Perfecto. Y esta parte de aquí viene a ser esta parte de aquí. Fíjense, lo estamos girando hacia este lado al triángulo. Entonces esto es 6. Y esta parte de aquí es esta parte de aquí que mide x raíz cuadrada de 2. Fenomenal. Y podemos hacer una relación de sus lados. Podemos decir que 11 es a todo esto de aquí. Vamos a anotarlo por aquí. 11 es a x más la raíz cuadrada. X más raíz cuadrada de 36 menos x cuadrado. Vamos a ponerlo por aquí bien. Menos x cuadrado. Que va a ser igual a esto sobre esto de aquí, ¿sí? Entonces me queda x más raíz cuadrada de 36 menos x al cuadrado sobre 6. Relacionamos este lado con este lado, luego este lado con este lado. Muy bien, vamos a borrar esto de aquí y luego pues lo vamos a observar de nuevo. Muy bien, entonces vamos a pasar esto de aquí a multiplicar al otro lado y esto de aquí también acá. Por lo tanto, en el lado izquierdo me queda 11 por 6 y del lado derecho me va a quedar esto de aquí. Me va a quedar x más la raíz cuadrada de 36 menos x al cuadrado. Y esto multiplicado por esto de aquí que es lo mismo. Entonces me queda x más raíz cuadrada de 36 menos x al cuadrado. Estarán de acuerdo que multiplicar esto por esto es lo mismo que tener esto al cuadrado. Entonces podemos pues escribirlo de esta forma, ¿sí? Y por aquí 11 por 6 pues me da 66. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad para poder simplificar este 2, ¿sí? Lo simplificamos. Del lado izquierdo nos queda la raíz cuadrada de 66 y del lado derecho nos va a quedar lo que está dentro pues del paréntesis. X más raíz cuadrada de 36 menos x al cuadrado. Ahora vamos a pasar esta x al lado izquierdo y nos queda la raíz cuadrada de 66 menos x igual a esta raíz de aquí, que es la raíz de 36 menos x al cuadrado. Muy bien, ¿y qué pasa si pues le elevamos de nuevo al cuadrado? Fíjense, elevamos de nuevo al cuadrado. Lo que queremos es dejar esta x al cuadrado fuera de la raíz, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda esto de aquí que es la raíz cuadrada de 66, esto es un binomio al cuadrado, ¿no? El primer término al cuadrado es la raíz al cuadrado, nos queda 66, menos el doble producto de esto de aquí, de raíz cuadrada de 66, por el segundo término que es x, y más el segundo término al cuadrado que sería x al cuadrado. Muy bien, del lado derecho vamos a tener 36, porque aquí se simplifica el índice con el exponente, nos queda 36 menos x al cuadrado. Muy bien, vamos a dejar todo en el lado izquierdo de la igualdad. Primero el término al cuadrado, x al cuadrado, luego pasamos este también, más x al cuadrado, luego vamos a anotar lo que tiene x, esto de aquí, menos 2 raíz cuadrada de 66 por x, y al final los términos independientes sería 66, y este 36 al pasar al lado izquierdo nos queda como menos 36. Todo igual a 0 porque acá ya no quedó nada, ¿no? Entonces tenemos 2 veces x al cuadrado más x al cuadrado nos da esto de aquí, menos 2 raíz cuadrada de 66 por x, y 66 menos 36 es 30, y esto es igual a 0. Muy bien, tenemos una ecuación cuadrática que podemos solucionarla con la fórmula general para las cuadráticas. Pero primero vamos a reducirlo un poco más, ¿sí? Entonces, vamos a dividir para 2 todo, ¿sí? Dividimos para 2, para 2, para 2 y para 2. Muy bien, simplificamos por aquí, nos queda x al cuadrado menos 2, aquí ya se simplifica este 2 con este 2. Solo queda la raíz cuadrada de 66 por x y más 30 dividido para 2 que me da 15. Y esto igual a 0 para 2 que es 0. Muy bien, una vez aquí ya podemos utilizar pues la fórmula general para encontrar finalmente pues el valor del área sombreada, que era el valor del cuadrado, ¿no? Vamos a borrar. Muy bien, entonces tenemos por aquí esta ecuación, vamos a anotarla por aquí.
x al cuadrado menos la raíz cuadrada de 66x más 15. Y esto es igual a 0. De aquí nosotros sabemos que x sub 1, 2, de aquí van a salir dos soluciones porque es una ecuación cuadrática. Es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Todo esto sobre 2a. Muy bien. ¿Y qué es a, qué es b y qué es c? Bueno, a es el término que acompaña a la variable con mayor exponente. Como aquí no tenemos ningún término, pues es 1, ¿no? El 1 acompaña a la x al cuadrado. B es el término que acompaña a la variable con el exponente menor a este, que sería menos raíz cuadrada de 66. Y C es el término independiente, que en este caso es 15. Muy bien, vamos a reemplazar estos datos aquí. x1, 2 va a ser igual a menos y menos la raíz cuadrada de 66 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es menos la raíz cuadrada de 66 todo al cuadrado, menos 4a, a vale 1, y multiplicado por c, c vale 15, y todo esto está dentro de la raíz, recuérdenlo. Y todo esto sobre, vamos a poner sobre 2a, pero a vale 1. Muy bien, tenemos x1, 2 va a ser igual a menos por menos, que nos da más la raíz cuadrada de 66, más menos, pónganle mucho ojo a esto de aquí, que al elevar la raíz cuadrada de 66, aunque sea negativa acá afuera, se simplifica el exponente con el índice y nos queda simplemente 66. Y por aquí tenemos menos 4 por 15, que nos da 60. Entonces nos da 66 menos 60, nos da 6. Por aquí nos queda la raíz cuadrada de 6. Todo esto sobre 2. Vamos a hacer bien esta línea sobre 2. Muy bien, ya casi hemos logrado tener pues nuestro valor, ¿sí? Ahora, de aquí vamos a tener dos soluciones, fíjense. La primera solución va a ser que x1 va a ser igual a la raíz de 66 menos la raíz de 6 sobre 2. Y la otra solución va a ser utilizando el más, raíz de 66 más raíz de 6, y todo esto sobre 2. Entonces, estas son dos soluciones para la ecuación cuadrática, pero no para nuestro ejercicio. Pónganle mucho ojo, que esta solución de aquí nos da un valor mayor a 7. Entonces, fíjense, por aquí tenemos pues que gráficamente eso sería imposible. Esto no podría ser 7 porque esto de aquí es 5 y esto de aquí es 6. Y esto pues sería imposible gráficamente que sea 7. También hay otra razón por la que no podría ser 7. Eso les espero que lo dejen pues en los comentarios, ¿sí? Entonces la solución para nuestro ejercicio vendría a ser esta de aquí y no esta de aquí, ¿sí? Entonces, utilizando pues esta solución, vamos a poner por aquí el área sombreada va a ser igual a x al cuadrado, ¿sí? Porque estamos sacando el área pues del cuadrado, x por x. Pero x al cuadrado vendría a ser pues esto de aquí, esto es el valor de x, ¿sí? Entonces todo esto al cuadrado, perdón, el de acá arriba. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 66 menos la raíz cuadrada de 6 sobre 2 y todo esto al cuadrado. Podemos distribuir esto para el numerador y para el denominador. Vamos a hacerlo, ¿sí? Entonces nos queda de esta forma. Acá arriba al cuadrado y acá abajo también al cuadrado. Muy bien, vamos a borrar esto de aquí y vamos a continuar. Casi hemos llegado a la solución. Entonces por aquí tenemos un binomio al cuadrado. El primer término al cuadrado sería la raíz cuadrada de 66 al cuadrado, que sería 66. Menos el doble producto del primero por el segundo, nos quedaría la raíz cuadrada de 66 por la raíz cuadrada de 6 es 6 raíz cuadrada de 11, ¿sí? Y por aquí tenemos pues que más el segundo término al cuadrado, que sería la raíz cuadrada de 6 al cuadrado, que nos da 6. Fenomenal. Y en el denominador nos queda 2 al cuadrado, que es 4. Muy bien, entonces tenemos que el área sombreada va a ser igual a 66 más 6, que nos da 72. 72 menos 6 por 2, que nos da 12. 12 raíz cuadrada de 11. Muy bien, podemos pues distribuir este denominador para cada uno de los términos. Dividido para 4 y por aquí dividido para 4. Muy bien, tenemos que el área sombreada va a ser igual a 72 dividido para 4, que nos da 18, ¿sí? 18 menos 12 para 4, que nos da 3. 3 raíz cuadrada de 11, como lo habíamos predicho en un inicio.
Impresionante. También vamos a dejar pues una aproximación. El área sombreada, señores y señoritas, damas y damos, es aproximadamente 8,05 unidades cuadradas. Fascinante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.